Buenos días. Empezamos la mesa redonda que bajo la denominación de explicación del acuerdo Unión Europea-Canadá vamos a intentar aportar algo de claridad y algo de luz sobre algunos de los detalles y los matices que han estado contando el embajador Levin y la secretaria de Estado. Sin embargo, me gustaría empezar haciendo algunas consideraciones previas que pueden servir para impulsar el debate. El embajador Levin hablaba de un hito histórico en este acuerdo, y es histórico por determinadas circunstancias o por determinados factores. El primero es que es un acuerdo que se firma y que se está ratificando en un contexto de profundo rechazo al libre comercio, como demuestra las dificultades que han tenido el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea y el Tratado Transatlántico. Ambos ahora mismo están, de alguna manera, podríamos decirlo, aparcados. Es un acuerdo también importante porque refuerza la soberanía de los Estados frente a las empresas. Ha habido dos hitos importantes en este acuerdo. El primero es que es el primer tratado de libre comercio que va a tener que ser ratificado por cada uno de los 28 países de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, porque ha habido determinadas matizaciones dentro del mecanismo de resolución entre las empresas y los Estados a la hora de establecer el statu quo de las multinacionales en su relación con cada uno de los países en los que invierten. También es un acuerdo importante porque, lejos de beneficiar a las grandes empresas, que son las beneficiarias de la libertad comercial tanto en bienes o en servicios, este está enfocado fundamentalmente a las pequeñas y a las medianas. Otro punto importante es el tema de la contestación social. Ha habido mucha contestación social a este acuerdo por determinadas cuestiones. No voy a entrar en si están justificadas o no, pero ha habido contestación social, y mucha, y sobre todo en dos países, fundamentalmente en los dos grandes países de la Unión Europea, que han sido Francia y Alemania. Y, por último lugar, este tratado se ha negociado y se ha firmado en un momento histórico en el que un miembro destacado de la Unión Europea y un defensor de este tratado, como el Reino Unido, decidió salir de la Unión Europea. Son solo unos cuantos aspectos que quería resaltar para iniciar el debate, y, sin más preámbulo, les presento a los ponentes de esta mesa. En primer lugar, Christian Bruns-Müller es miembro del gabinete de la Comisaría de Comercio de la Comisión Europea. A la izquierda está Karen Kennedy, consejera comercial de la oficina de la Embajada de Canadá en España. Y, en último lugar, José Luis Kaiser, director general de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad. Les cuento un poco la dinámica de esta mesa. En principio, cada uno de los ponentes dispondrá de un tiempo de intervención en el que destacará algunos de los aspectos que consideren más relevantes del tratado. Posteriormente entraremos en un debate con preguntas y intentaremos acabar, a ceñirnos a la hora que nos ha puesto la organización. Sobre las 10:15 podemos acabar. Entonces, si quieres, Cristian, cuando quieras. Okay. Muchísimas gracias. Es un placer estar por acá, de reemplazar el miembro español del gabinete, Miguel Ceballos Barón, que está trabajando en Mercosur. Así solamente para decir a todos aquellos que están muy preocupados, la Comisión está trabajando duramente en el acuerdo con el Mercosur. No, yo creo, eso es la mesa institucional. Pero ahora es un poco que el trabajo para los gobiernos se terminó un poquito. Nosotros, la Comisión Europea, la comisaria Malmström negoció ese acuerdo con la participación de España. El Consejo y el Parlamento Europeo lo ratificaron, ya el Parlamento Español lo ratificó, y ahora es para las empresas europeas, las empresas canadienses, de llenar de vida ese acuerdo y de aprovechar de todas las posibilidades y de demostrar que el hecho que ya desde el primer día sobre 98% de los productos no hay más aranceles, que
a partir de ahora podemos participar en todos los mercados públicos canadienses en el nivel federal, provincial y municipal, que eso verdaderamente así aumenta el comercio entre nosotros y que crea nuevas oportunidades y que en un año podemos decir, gracias a CETA aumentó el comercio, aumentó el empleo. Así, por eso a las empresas utilicen por favor plenamente CETA y esperamos que en un año tenemos un montón de buenas historias para contar sobre ese pyme que por primera vez entró en el mercado canadiense, sobre esa empresa que podría doblar, triplicar su negocio con el Canadá. Gracias. ¿Me oyen? ¿Sí? Vale. El embajador Cristian dice que mi trabajo ya se acabó, entonces me voy. Es un gran placer y un honor estar aquí con ustedes para hablar de mi tema preferido, el acuerdo entre Canadá y Europa, o conocido como CETA. Y no voy a extenderme mucho, pero quisiera destacar dos... ¿Sí? Dos opiniones o dos asuntos que para mí parecen muy importantes. Hola. Es un poco peligroso. ¿Qué? No me muevo. Está bien. Dos asuntos, muy bien. Dos asuntos, dos opiniones que para mí parecen más relevantes. En primer lugar, desde la perspectiva de mi tiempo aquí en España. Llevo 1 año y pico y lo que yo he percibido es que aunque las relaciones comerciales entre España y Canadá son muy buenas, les hace falta, como siempre dice el embajador, un poco de definición. Y yo creo que este acuerdo nos ayudará mucho en esto. No siempre por sus beneficios concretos, que ha mencionado en algún detalle la secretaria, como la eliminación de aranceles, pero también por algo un poco más intangible. No somos socios obvios Canadá y España, y yo creo que con este acuerdo, el hecho de que el acuerdo exista hará que nos conozcamos mejor y aumentará o mejorarán las relaciones. En segundo lugar, y este punto es más personal quizá, y desde el punto de vista de, pues yo he trabajado casi 15 años como negociadora de acuerdos como CETA y realmente nunca había visto un acuerdo tan relevante, tan innovador, tan impresionante como es el CETA. Y para mí hay muchos elementos de eso, pero por ejemplo el acuerdo está enfocado sobre las pymes. Y las pymes son las que son más afectadas por las barreras comerciales, porque no tienen ejércitos de abogados para ayudarles. Entonces, el hecho de que el acuerdo se enfoque sobre las pymes y sus necesidades, eso hace que el acuerdo sea más moderno, más progresista. También el hecho de que el acuerdo es vivo, ¿no? Va liberalizado durante los años que exista. Tenemos comités para trabajar conjuntamente para evitar que haya barreras en el futuro. Esa parte, el parte vivo del acuerdo también es muy importante y hace que siempre sería el acuerdo top o el acuerdo más importante para Canadá y Europa. Y finalmente, como muchos han mencionado ya, la parte progresista. El hecho de que contiene un capítulo sobre el medio ambiente, sobre derechos laborales, sobre desarrollo sostenible. El hecho de que reconozca el papel de los gobiernos para cuidar a sus ciudadanos y no interfiere en la reglamentación. Todo eso me parece, como madre, como mujer, como persona que pretende ayudar al medio ambiente, todo eso me parece súper relevante. Nada más, no voy a extenderme más. Muy bien, José Luis. Bien, para nosotros como
decía la secretaria de Estado, CETA tiene una importancia estratégica, una importancia que inicialmente no preveíamos por el momento en el que se ha aprobado. Hace 5 o 6 años, cuando estábamos negociando este acuerdo, nadie preveía que en 2017 podía haber tantos cambios en la esfera comercial internacional y que las tendencias proteccionistas iban a tener el auge que tienen en este momento y, por tanto, la aprobación de CETA y la finalización de las negociaciones de CETA se ha producido en un momento estratégico muy importante. En este sentido, la Comisión sabe que en España siempre tendrá un aliado en pro de los acuerdos comerciales y de la liberalización comercial, porque somos unos convencidos de los efectos positivos que tiene el comercio internacional sobre los países. Y en ese sentido, y como usted decía, ha habido contestación en la opinión pública y ahí tenemos un deber de informar, porque muchas veces esas opiniones se basan en falta de información o en informaciones erróneas sobre lo que realmente suponen los acuerdos. Lo ha señalado Karen, lo ha señalado el embajador y la secretaria de Estado, por ejemplo, en materia de derechos sociales o en materia medioambiental no se va a producir una disminución, sino todo lo contrario. Y en particular, con respecto a España, y como decía Karen, no somos unos socios, por así decirlo, directos. La relación entre España y Canadá no tiene en América, por ejemplo, la tradición que tenemos con países de América Latina, pero este acuerdo va a ayudar a fomentar esas relaciones. Estamos hablando de dos de las economías más importantes del mundo y ahora estamos en unos niveles de comercio de aproximadamente 1.500 millones de euros de exportaciones anuales de España a Canadá, con un superávit del entorno de los 180 millones de euros. En servicios exportamos unos 800 millones de euros, una economía tan potente en servicios como es la española, y estas cifras indudablemente van a mejorar. Llevan mejorando ya un cierto tiempo, desde que el acuerdo estaba prácticamente cerrado por ese impulso de cierre de las negociaciones, pero van a continuar mejorando. Y se producirán ahorros en materia aduanera. Pues tenemos estimaciones del impacto que puede suponer en aranceles para productos químicos, en el entorno de los 21 millones de euros al año, en barcos y embarcaciones en el entorno de los 22 millones de euros, en alimentos 18 millones de euros, pero no son solo los aranceles. También, por ejemplo, en el Acuerdo de Canadá, como decía la secretaria de Estado, se reconocen 27 indicaciones geográficas de productos españoles. Esto supone que toda nuestra tradición y la cultura que está incorporada en esas denominaciones geográficas va a entrar en Canadá libremente. Se eliminan y se imponen restricciones a los monopolios de venta de vinos en Canadá, muy importante para el sector del vino en España. Y, por otro lado, también se avanza mucho en el reconocimiento mutuo en materia de regulaciones, de evaluaciones de conformidad, se avanza en la estandarización normativa, y eso es muy importante para sectores como el automóvil, el material eléctrico, y por tanto no estamos hablando solo de eliminar barreras arancelarias, sino de todo un conjunto de medidas y de obstáculos que suponen obstáculos técnicos al comercio que se van a eliminar. Y esto, como ya se ha dicho, va a favorecer fundamentalmente a las pymes. Actualmente exportan a Canadá aproximadamente 7.400 empresas, de las cuales lo hacen regularmente 2.400, y del total de las empresas que exportan, el 91%, como ya se ha dicho, son pymes. Aquí, entonces, es donde está la clave. Como decía Karen, las grandes empresas tienen otros medios para acceder a los mercados, tienen ejércitos de abogados para luchar por sus intereses, pero para las pequeñas y medianas empresas somos las administraciones, es la Comisión, es la Secretaría de Estado de Comercio, es la Embajada de Canadá quien les puede ayudar y asesorar mejor a afrontar esos mercados y a eliminar las barreras que encuentran en el acceso a mercados, que esperamos, después de
que entre de esta entrada en vigor del Acuerdo de Canadá, que no encuentren ningún obstáculo, y si lo encuentran, que vengan a nosotros, que se lo diremos a Karen. Empezamos, si quieres, el debate con Cristian. Aunque lo ha avanzado la Secretaría de Estado en cuanto a la entrada por fases del tratado, ha entrado ya en vigor la parte que está ligada a bienes, pero no la de servicios. Es un poco complejo entender un tratado que entra de forma provisional, que tiene que ser ratificado por 28 parlamentos. Es también complejo saber cuál va a ser el escenario posterior en el caso de que un miembro no lo ratifique, se directamente deja de entrar en vigor, se anula, se negocia. Quería que explicaras un poco cuál va a ser la hoja de ruta fundamental en la tramitación de este tratado y, fundamentalmente, si tenéis expectativas de que no haya ningún problema a la hora de ser ratificado por ningún país de los 28. Sí, así primero estamos muy contentos que España ha ratificado, porque ahora tenemos 7 países de la Unión Europea. España es la primera economía grande de la Unión Europea que lo ratificó. Tenemos en total 43 parlamentos que tienen que ratificarlo, porque algunos de nuestros países miembros, como Bélgica, por ejemplo, tienen una estructura muy federal y el Parlamento flamenco, el Parlamento valón, todos tienen que votar. Pero CETA es un acuerdo mixto, así que significa que la gran mayoría de CETA cae bajo la competencia exclusiva de la Unión Europea, y que son así todo lo que son así las mercaderías, los servicios, los mercados públicos, toda esa parte, y es básicamente una parte de las inversiones, y especialmente los famosos tribunales de arbitraje, que caen en la parte mixta y que no va a ser aplicada hasta el último de esos 43 parlamentos han ratificado. Pero muchas veces hay la impresión que la parte de la competencia exclusiva, la Comisión Europea con una batuta mágica hizo entrar en vigor sin ningún control democrático, y eso no es verdad. Porque es el Consejo de la Unión Europea en que España tiene voto, y el Parlamento Europeo en que hay un buen número de diputados españoles que ya han votado en favor de CETA. Así, CETA ya tiene una legitimación democrática. Y evidentemente puede un día pasar que algún parlamento de la Unión Europea dice no. Pero eso es previsto en el sentido que ese Estado miembro va a ir al Consejo de la Unión Europea, donde están todos los otros estados presentes, y va a presentar su caso y van a buscar una solución entre los Estados miembros. Es un poco temprano de especular lo que podría ser eso, porque nosotros estamos convencidos que si pasa el tiempo y si ven las ventajas de CETA, así cuando la gente se da cuenta, bueno, así nuestra pyme aumentó las exportaciones, nuestra pyme creó tantos empleos suplementarios con el CETA, que, digamos, la opinión pública se va a hacer mucho más favorable. Y encima también del otro lado hay todos esos escenarios apocalípticos. Con el CETA vamos a tener el fin del mundo, nos va a caer el cielo en las cabezas, y también si pasan 2-3 años y nosotros nos damos cuenta que todos esos escenarios apocalípticos no se realizaron, y no es que empresas predatorias canadienses compraron todas las aguas públicas de Europa y que así vamos a ser, digamos,
del lado positivo y del hecho que el lado negativo no se realizó, vamos a ser mucho más tranquilos. Hablaba Karen, se ha dicho durante las intervenciones, se ha definido como un acuerdo modélico y progresista. Sin embargo, como se ha constatado, ha habido mucha contestación social, pero mucha contestación social fundamentada en muchos parámetros ideológicos. Hablaba José Luis de la necesidad o de la prioridad de dar información frente a la opinión para intentar poner todo en su sitio. ¿Por qué consideráis vosotros que es un acuerdo progresista o modélico y cuál creéis que son las principales ventajas que puede aportar Canadá a los países de la Unión Europea en ese sentido? Bueno, pues creo que todos los ponentes hasta ahora han hablado un poco del aspecto progresista del acuerdo. Los capítulos sobre el medio ambiente, sobre derechos laborales, sobre desarrollo sostenible, también da un papel para la sociedad civil. Es un acuerdo que va evolucionando durante los años. Entonces, hay muchos aspectos que son progresistas. Es la primera vez que Canadá incluye capítulos sobre el medio ambiente y derechos laborales, por ejemplo. Es por eso que lo veo como muy moderno como acuerdo. Creo que José Luis comentó que a veces hay misconcepciones, hay mitos, ¿no?, alrededor de CETA. Es un acuerdo que contiene 1.600 páginas o algo y es denso y comprenderlo cuesta un poco. Entonces yo veo como hay un poco de reacción desinformada. ¿Y por qué Canadá sería un buen socio para España o para Europa? Pues por todas las razones que mencionó el embajador. Compartimos muchísimo, mucho más que yo pensé antes de llegar a España. Tenemos valores en comunes, tenemos sectores que se complementan. Yo veo muchas oportunidades, tanto para los canadienses como para los españoles en Canadá, para invertir en Canadá, por ejemplo. Me parece un poco raro, pues quizá no es raro por el clima en Canadá, pero olvida el clima de Canadá. Y yo lo veo como un poco raro que hay tantas empresas españolas en Latinoamérica, en Estados Unidos, y no hay tantas en Canadá. Y eso es algo que yo quiero cambiar. Otra de las cuestiones que ha surgido durante las distintas intervenciones ha sido el hecho de que las grandes multinacionales vayan de alguna manera, canadienses, vayan a colonizar el mercado europeo y vayan a imponer estándares o regulaciones diferentes o que no están validadas aquí en la Unión Europea. Existe dentro de las negociaciones un principio de precaución. Me gustaría, José Luis, que explicaras un poco por la parte española si realmente ese principio de precaución se respeta y cómo se ha negociado. Bien, el principio de precaución es un principio que aplica la Comisión en todas sus negociaciones de acuerdos comerciales. La normativa comunitaria en materia de seguridad alimentaria, en materia de inversiones, en materia de niveles de calidad en la prestación de determinados servicios está fuera de negociación. O sea, la Unión Europea no va a realizar modificaciones de su regulación interna por el hecho de alcanzar un acuerdo comercial internacional. Y en ese sentido, la normativa comunitaria, todas sus directivas y reglamentaciones se mantienen tras una negociación. En el caso de las inversiones, Cristian, es el capítulo que no ha entrado en vigor, el capítulo que todavía se tiene que negociar, y dentro de ese capítulo hay un elemento que ha sido el que ha generado más discordia, que es el mecanismo de protección de las inversiones. En toda esta tramitación del tratado, ¿cómo queda actualmente ese mecanismo y qué garantías ofrece tanto a los países como a los inversores? Sí, así, siempre lo que nos complica un poco ahora de decir que el nuevo sistema de Investment Court System, ICS, tiene esas ventajas o no tiene esos peligros, es
que en ese momento no se aplica. Así es siempre, así es muy fácil para aquellos que son opositores de hablar, y nosotros en el sentido podemos defender con la teoría y todos los buenos argumentos, pero el hecho que no se aplica, así no podemos decir, ya tenemos ese caso por acá, pero es claro que es un cambio muy grande al sistema tradicional del ISDS. Así la comisaria Malmström ha entendido muy temprano que el antiguo sistema tenía varios defectos y que la oposición pública tenía muy buenos argumentos, que en un sistema en que algunos abogados a veces fueron abogados defendiendo empresas y en otros casos fueron jueces juzgando casos, que eso es un sistema que tiene serios defectos, por ejemplo, de conflictos de intereses. Gracias. Y por eso pasamos a un sistema en que los jueces son así jueces profesionales que van a tener un contrato por una determinada duración, que tienen un código ético muy estricto, que pasamos a un sistema de máxima transparencia, que todas las audiencias de esos tribunales de arbitraje van a ser públicos, que todos los documentos que van a ser sometidos van a ser también públicos, que todo el mundo los puede consultar, y así pasamos a un sistema que sería mucho más como un tribunal público, pero digamos guardando las ventajas en el sentido de la rapidez de un tribunal de arbitraje, porque no hay que olvidar por qué empresas quieren utilizar esos tribunales, porque son rápidos, y si usted tiene una inversión y un Estado pasa una medida de, digamos, expropiación, y también no hay que exagerar, entre Canadá y la Unión Europea, yo no preveo muchos casos. Pero si se pasan esas cosas, la rapidez es clave por una empresa. En el debate también ha surgido Karen, el asunto del proteccionismo. Ahora mismo se ha firmado un tratado como de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá al mismo tiempo tiene otro tratado de libre comercio con Estados Unidos y con México que está en entredicho. ¿Cuál crees que puede ser el encaje de esos dos tratados o cómo puede ser ese encaje? ¿Encaje? La relación entre... Pues el encaje, la relación entre eso. Pues son dos acuerdos diferentes que tratan de dos grupos de socios diferentes. Uno que está con Estados Unidos y México y el otro con los 28 todavía de Europa. Pero lo que yo veo desde el punto de vista canadiense es que somos una muy buena plataforma para empresas que quieren acceder al mercado o norteamericano o mercado europeo, o también Asia, porque tenemos acuerdos con Corea también y tenemos acuerdos con países en Latinoamérica también, pero no Mercosur todavía. Entonces, la relación, todos estos acuerdos trabajan, no son directamente relacionados, pero trabajan conjuntamente para dar a las empresas seguridad, transparencia, oportunidades, beneficios en cada mercado. No realmente interactúan, pero se complementan. También, antes de terminar, quiero también clarificar que la gran mayoría del acuerdo sí ha entrado en vigor el 21 de septiembre profesionalmente, incluso las partes de inversión, de servicios y todo. Solo unas pequeñas partes no han entrado en vigor. No sé si respondí a sí. varias. Solamente la última cuestión, porque ya estamos un poco fuera de tiempo, se refería, quería que hablaras, en la siguiente mesa vamos a hablar del impacto para las empresas, pero fundamentalmente quería saber qué sectores españoles se van a ver más beneficiados, y aunque la Secretaría de Estado ha hablado fundamentalmente del comercio de bienes, ha hablado de alimentos, ha hablado de denominaciones de origen,
Sí me gustaría que incidieras a lo mejor más en el tema de compras públicas y licitaciones, que yo creo que es un apartado que tiene mucha capacidad de desarrollo con el tratado. Bien, precisamente, como decía al principio, España también es una potencia en servicios y las empresas españolas son líderes mundiales en el sector de infraestructuras, en el sector energético, en el sector medioambiental. Y la apertura del mercado de compras públicas tras la firma del acuerdo, compras públicas a todos los niveles, no solo al nivel nacional, sino también federal, subfederal y provincial, excepto algunas excepciones que ya ha mencionado la Secretaria de Estado. Eso va a abrir importantes oportunidades a todas las empresas españolas de los sectores de infraestructuras, energéticos, energía y medio ambiente. Por otro lado, también en materia de prestación de servicios, el acuerdo es muy amplio, incluye una gran cantidad de servicios, servicios financieros, servicios servicios profesionales. En materia de servicios profesionales, por ejemplo, se liberalizan los intercambios intraempresa de manera temporal de trabajadores, y eso puede ser muy beneficioso, por ejemplo, para todos nuestros servicios de consultoría, ingeniería, en el que también somos muy competitivos, y para las empresas españolas la apertura de mercado, la apertura de un mercado tan grande, de tanto poder adquisitivo en materia de servicios y de compras públicas, es muy importante, porque somos líderes mundiales en estos sectores, y hasta ahora habíamos hecho en Canadá menos de lo que indica tanto nuestro potencial como el potencial del mercado canadiense. Muy bien, pues estamos ya fuera de tiempo, vamos a cumplir el horario y la agenda que está marcado por la organización. Simplemente agradecer a Cristian, a Karen, perdona, y a José Luis su intervención. Un minuto y pasamos a la siguiente mesa. Gracias. Gracias.